Si viste las Bull Paddle Premier, seguro te estás preguntando si son palas nuevas o simplemente una edición especial. Porque a simple vista parecen diferentes, pero hoy vamos a ver exactamente qué cambia y si conviene elegir esta por sobre la edición normal. Bueno, empezamos y lo primero que hay que dejar en claro es que el comportamiento en pista no cambia de la versión normal a la versión Premier. Mantienen exactamente los mismos moldes, la misma construcción, el mismo carbono, la misma goma, las mismas tecnologías, mantienen todo. Lo único que cambia realmente es la estética inspirada en Premier Padel, algo muy habitual en la marca Bull Paddle. Así que vamos a repasar rápidamente qué nos ofrece cada pala y para qué jugador está destinado. Empezamos por la Hack 04 Premier de Paquito Navarro. La Hack sigue siendo referencia para los jugadores más agresivos. Mantiene su forma de diamante, su balance alto y una construcción pensada para sacar la máxima potencia. Utiliza Tricarbon 18K, un carbono muy rígido que responde especialmente bien cuando aceleramos muchísimo el brazo. En el núcleo encontramos una goma multi-EVA que combina dos densidades para ofrecer control en golpes suaves y una respuesta mucho más firme cuando golpeamos fuerte. Además, incorpora tecnologías como Total Channel, L-React Channel, Tricore e Easy Vibe, que mejoran la estabilidad estructural y ayudan a reducir las vibraciones. En pista transmite muchísima solidez y un peso a la bola que es espectacular. Si buscas rematar y jugar bien agresivo, sigue siendo una de las grandes referencias de Bull Paddle. Pasamos a la Vertex Geo 05 de Pablo Cardona, que pasa de un azul a un negro muy elegante. La Vertex 05 Geo cuenta con un carbono Tricarbon 3K y una goma multi-EVA como todas las palas de Bull Paddle. La forma geométrica consigue ampliar el punto dulce y conseguir una pala mucho más permisiva sin perder la potencia. Además, incorpora tecnologías como el Curve Active, el Air Power y el Easy Vibe para mejorar la rigidez, la estabilidad y la aerodinámica. ¿Y en qué se traduce esto en pista? Que sigue siendo una pala muy ofensiva, pero mucho más fácil de utilizar que una Hack. Si buscas potencia, mejor manejabilidad que la Hack y un pelín más de salida de bola, esta pala es mucho más interesante. Ahora vamos con la Vertex 05 Lite, la versión Premier de la Vertex Woman de Delphi Brea. La Vertex 05 Lite mantiene las mismas prestaciones que la Vertex Woman de Delphi Brea, con Fibrix como su material principal, una combinación de carbono y fibra de vidrio, lo que nos brinda un balance entre dureza y salida de bola ideal. Como bien dice su nombre, es una pala algo más liviana que lo convencional, pesando entre 350 y 360 gramos según el modelo que te toque. Conserva la goma multi-EVA y una construcción orientada al rendimiento ofensivo, pero gracias a ese menor peso conseguimos mover la pala mucho más rápido, reducir la fatiga y ganar velocidad tanto en defensa como en el red. Como siempre nos gusta aclarar, no es una pala exclusivamente femenina. A pesar de que su jugadora insignia sea Delphi, es una gran opción para cualquier jugador que priorice la manejabilidad y potencia pero necesite reducir la fatiga de brazo. Ahora pasamos a la Neuron de Chingoto, que como ven, le dieron mucho más protagonismo al dorado sin perder la elegancia. La Neuron 02 cambia completamente la filosofía de la colección. Aquí encontramos Extend Carbon 3K junto a la goma multi-EVA, que en combinación nos ofrece un tacto mucho más seco y duro. Luego tenemos tecnologías como el Wave System, Wave Bridge, Aero Channel y Easy Vibe, que consiguen una pala mucho más estable y muy fácil de mover. Al tener el tacto bien seco, en la pista se sienten dos cosas muy notorias:
Primero, tiene poca salida de bola, es decir que tendrás que hacer todo el gesto completo en defensa para hacer un buen golpeo. Y 2, el control que te da es impresionante, la bola va exactamente a donde pensás que va a ir. Esto nos da muchísima más confianza a la hora de hacer puntos largos y jugar con estrategia. Si sos un jugador que gana los puntos por colocación y no tanto por potencia, esta sigue siendo una de las mejores opciones del catálogo. Aunque ojo, es una pala bien dura, por lo que arriba no va nada mal. Finalmente terminamos con la Explo versión Premier, que pasó de un carbono mucho más visible a uno algo más discreto. La Explo utiliza Extend Carbon 12K junto a la goma multieva para conseguir una salida de bola muy explosiva. Además incorpora tecnologías como la forma geométrica, como la Vertex Geo, el Wave System, el Air Power y el Easy Vibe para maximizar la manejabilidad y la rigidez de la pala. En pista se siente como un tacto cómodo y agresivo. Es un concepto parecido a la G de Coello, una pala algo más difícil de mover, pero si te gusta pegar por arriba, la potencia que puedes extraer es brutal. Si tuviéramos que resumir toda la colección rápidamente, la Hack sigue siendo la referencia para los jugadores ofensivos. La Vertex Geo probablemente la más equilibrada con ese puntito de ataque, y la Vertex de Delphi ofrece la misma filosofía pero con un peso más reducido. La Neuron apuesta por la precisión y el control, mientras que la Explo es la opción más radical de Bull Paddle, apostando 100% por la reactividad. Como verán, las Bull Paddle Premier no buscan cambiar palas que ya sabíamos que funcionaban. Lo que quieren es brindar una estética exclusiva para quienes quieren diferenciarse en la pista, pero manteniendo el mismo rendimiento. Ahora queremos saber tu opinión, ¿con cuál te quedas? ¿Con la edición normal o la edición Premier? Y de todas, ¿cuál es la que más te gusta? Chau.